Era una vez una noche de otoño en la que la luna llena iluminaba el cielo como una joya de plata. Un hombre elegante, vestido con un traje oscuro y reluciente, se dirigía a un balneario que prometía ser el evento del año. La atmósfera a su alrededor estaba impregnada de una suave brisa y el susurro de las hojas secas en el suelo parecía un aviso lejano de que no todo era como aparentaba. Al llegar al lugar, se encontró con una imponente mansión victoriana, cuyas paredes estaban cubiertas de hiedra, lo que le daba un aire de misterio. Las grandes ventanas estaban enmarcadas por cortinas de terciopelo rojo que danzaban levemente al viento. Un arco de flores blancas y negras adornaba la entrada, como un portal a otra dimensión. Al entrar en el salón principal, el hombre quedó deslumbrado. El entorno era espléndido, un candelabro de cristal colgaba del alto techo, reflejando la luz de la luna que entraba por las ventanas, haciendo que las cuentas brillaran como estrellas. El suelo de madera pulida reflejaba sombras y luz, creando un patrón hipnótico. Las personas danzaban con elegancia, vestidas con atuendos de gala que parecían sacados de una película antigua, pero había algo peculiar en sus apariencias. Los rostros de los invitados eran pálidos y, aunque sus ojos eran brillantes, parecían vacíos como abismos sin fin. El hombre no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba muy mal. Una mujer, vestida con un ajustado vestido de satén negro que se ajustaba perfectamente a su cuerpo esquelético, se acercó a él. Su mirada era penetrante y una sonrisa seductora, pero vacía, se dibujó en su rostro. «Bienvenido a nuestro baile, querido invitado», le dijo, su voz dulce como miel pero cargada de un eco lejano. El hombre sonrió nerviosamente, intentó responder, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Mientras se mezclaba entre los bailarines espectrales, notó que no solo danzaban, sino que flotaban sobre el suelo con un gracejo sobrenatural. La música sonaba suave y melancólica, como si proviniera de un viejo gramófono, pero no había instrumentos visibles. Una sensación de escalofrío recorrió la espalda del hombre al darse cuenta de que los sonidos emergían de un lugar que no podía identificar. Encontró la mirada de otro espectro, un joven vestido con un frac anticuado, que hizo una exagerada reverencia. El hombre sintió un frío en el estómago al notar que los ojos de ese espectro eran opacos y no reflejaban la luz. «Eres una visión rara entre nosotros», proclamó el joven, su voz resonando como si viniera de un gran abismo. El hombre comenzó a sentir un peso en su pecho, como un presentimiento. El ambiente a su alrededor empezó a cambiar, las luces se atenuaron levemente y la música se tornó más triste, como si la propia mansión estuviera llorando por algo perdido. Los asistentes giraban y flotaban, pero ahora, más que un movimiento elegante, él percibía una danza macabra, una coreografía de lamentos y anhelos. Retrocedió un poco, sintiendo que su corazón se aceleraba a medida que el malestar se instalaba como un visitante no deseado. Un grupo de espíritus reunidos en un rincón comenzó a susurrar entre ellos. Sus miradas se dirigían hacia el hombre con una inquietante curiosidad. Podía escuchar fragmentos de la conversación: «Es nuevo. Debe tener un alma vibrante. Seguramente traerá nuevas historias». La última frase resonó en su mente como un grito de advertencia. Comenzó a caminar en círculos, buscando una salida, pero las puertas que antes parecían abiertas ahora estaban envueltas en sombras profundas. Los susurros se hicieron más fuertes, la presión en su pecho se intensificó. La sensación del tiempo se distorsionó y las horas parecían arrastrarse. Recordó a un amigo que mencionó una leyenda local sobre un baile entre los muertos, donde los vivos eran invitados como meros cebo para llenar los espacios vacíos en la eternidad. Sus manos estaban frías, como si la vida se hubiera escurrido lentamente de ellas. Finalmente, una figura frente a él, una mujer de belleza indescriptible, interrumpió su ensueño. Su vestido plateado fluía como agua, y un toque de lástima en su expresión la hacía aún más hipnotizante. «No deberías estar aquí, querido. Este es un lugar de descanso. Las almas que danzan aquí anhelan compañía, y tu energía brilla como un faro lejano. No eres solo un espectador, eres parte de este baile ahora». Extendió la mano y él dudó. El hombre sintió una oleada de desesperación al darse cuenta de que no había elección. Los espíritus a su alrededor comenzaron a acercarse, cerrando lentamente el círculo. La música se volvía más intensa, y los susurros más urgentes. Estaba atrapado en un juego cósmico, un baile con almas que deseaban compañía, almas que se habían sumido en las sombras por motivos que aún no comprendía.
La atmósfera estaba cargada con la realización de que él sería la próxima presa, el próximo objetivo de un deseo eterno. Una última mirada a su alrededor reveló que los rostros que alguna vez fueron tan vibrantes ahora se retorcían en expresiones de añoranza y profundo deseo. Y fue en ese momento que sintió, por primera vez, el auténtico peso de la soledad eterna que acechaba a los presentes. La invitación a bailar se transformó en un ruego para que se uniera a la oscuridad en lugar de huir de ella. Su corazón estaba a punto de estallar y sus instintos gritaban en busca de una salida, pero las sombras que le rodeaban parecían cada vez más acogedoras, como un hogar distante conocido. Las voces resonaban a su alrededor, y la música fluía como un río interminable que lo arrastraba más profundo en el salón. Dudó, dándose cuenta de que cada paso que daba se convertía en un movimiento en la danza seductora y aterradora. Las opiniones de los espíritus se entrelazaban en su mente, mientras luchaba por mantenerse anclado a la realidad, pero a medida que la progresión de la danza se volvía inevitable, no podía ignorar el profundo y primitivo llamado para unirse a la eternidad que los rodeaba. El deseo de los espíritus era palpable, y comenzó a preguntarse si tal vez él también deseaba ser parte de esto, incluso si significaba abandonar todo lo que conocía. Toda la energía a su alrededor estaba en ebullición, cada espíritu se movía como si intentara atraerlo hacia un vórtice de oscuridad y luz. Una parte de su ser se aferraba a la vida, mientras otra parecía querer liberarse y flotar hacia adelante, perdida en el calor de esa danza infernal. Los susurros crecían a su alrededor como vientos aullantes, inspirando duda y deseo. El hombre miró nuevamente a los ojos de la mujer plateada, comprendiendo que detrás de su belleza había un abismo que reflejaba su propia soledad. A medida que la danza avanzaba, la tensión en el aire se volvía cada vez más pesada. Sintió su cuerpo moverse independientemente de su voluntad, algo lo arrastraba hacia ellos. Los espíritus cantaban una sinceridad triste y cálida. El hombre se dio cuenta de que no eran solo almas perdidas, sino representaciones de nostalgia y anhelo, esperando que alguien se uniera a ellos, que alguien llenara el vacío eterno que llevaban dentro. Las luces comenzaron a parpadear, y todo el salón parecía desintegrarse en un calor danzante. Una sensación de familiaridad lo envolvió, era como si aquellas almas ya conocieran su nombre, y él empezó a comprender que no eran meras desconocidas, eran las sombras de lo que ya había perdido, o quizás, lo que perdería. Una cálida aceptación, mezclada con desesperanza, se convirtió en una invitación sombría. El peso de un destino incierto e inactivo empezó a infiltrarse en su mente, y allí, en aquel salón, se dio cuenta de que su futuro no sería decidido por la huida, sino por la elección de cuanto estaba dispuesto a arriesgar. Así como al principio de la noche, había sido seducido por el resplandor deslumbrante, oculto bajo la sombra interminable. La presencia de la oscuridad era innegable. Respiró hondo y se preparó, cada paso lo llevaba más profundo en lo desconocido. Lo que sucedería después estaba más allá de cualquier imaginación de los límites de la realidad. La música envolvente que llenaba el salón era una melodía oscura e hipnótica que resonaba en las paredes cubiertas de tapices desgastados. Las luces tenues proyectaban sombras danzantes, creando un ambiente que parecía oscilar entre lo real y lo etéreo. El aire estaba impregnado de una atmósfera pesada, e incluso aquellos que parecían disfrutar de sus elegantes atuendos no podían ocultar la incomodidad que acechaba la celebración. Era un baile, pero no un baile cualquiera, era una reunión de almas perdidas, y él, un hombre que se aventuró allí, pronto se daría cuenta de cuán sombrío era su destino. Ya había notado las manifestaciones sutiles de lo sobrenatural, desde los susurros que circulaban entre los participantes hasta la presencia helada que lo seguía, como si algo lo observara ansiosamente. Fue cuando, al apartarse temporalmente de la multitud, sus ojos se encontraron con los de una mujer que parecía brillar en medio de las sombras. Su vestido era de un azul profundo, como las aguas que rodean una isla perdida en una niebla eterna, y su cabello oscuro caía como una cascada, enmarcando un rostro que exhalaba un encanto que nunca había visto antes. La atracción fue inmediata, una fuerza invisible que los unía. Con cada paso que él daba hacia ella, la música parecía intensificarse, y el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, había algo en ella que no podía identificar, era como si estuviera sintonizada con la esencia del baile, pero no como los demás a su alrededor. «Eres diferente», dijo, nervioso, al acercarse. La mujer sonrió, un mezcla de benevolencia y melancolía, un tipo de sonrisa que sugería que sabía más sobre él de lo que él mismo conocía. «Todos somos diferentes aquí», respondió ella, con una voz suave que parecía venir de otro tiempo. Podía sentir un repentino escalofrío en su cuerpo,
casi como si la temperatura a su alrededor fuese más baja, pero eso no lo detuvo de acercarse más. Ojos dorados y profundos lo observaban con una comprensión que hacía que su corazón se acelerara y su cuerpo temblara de miedo y deseo. La distancia que los separaba desapareció, y sintió una conexión palpable con ella, como si estuvieran destinados a ser uno en otra vida. Pero a medida que hablaban, los primeros signos de su verdadera naturaleza comenzaron a manifestarse. La forma en que su imagen a veces parecía desdibujarse, como si estuviera a punto de disiparse en el aire. Las palabras que escapaban de sus labios parecían estar envueltas en un eco lejano, y él empezó a notar la palidez de su piel, que reflejaba una luminosidad antinatural bajo las luces del salón. Una ola de pánico comenzó a formarse en su pecho, y la realización de que no estaba bailando con una mujer viva se asentó en su mente. Necesitaba salir de allí, escapar de aquella fiesta siniestra antes de que fuera demasiado tarde. Yo, necesito irme, dijo, esforzándose por sonreír, pero su voz traicionaba su pánico. ¿A dónde vas?, preguntó la mujer, girando lentamente como si su pregunta respondiera a un deseo sombrío. Sintió la presión que la multitud ejercía a su alrededor, como si los otros bailarines se hubieran vuelto para observar su lucha interna, sus expresiones transformándose en máscaras de expectativa. Sin mirar atrás, decidió que necesitaba moverse rápidamente. Se alejó de ella, pero fue como si una ola de energía lo empujara de regreso, haciéndolo titubear. Los otros bailarines lo rodearon, sus figuras sombrías moviéndose en un ritmo sincronizado, creando un bloqueo sobrenatural. Intentó abrirse camino, pero sentía que manos invisibles lo retenían en un lugar que ahora le hacía revolver el estómago de desesperación. Entonces tuvo una idea: si lograba alejarse lo suficiente, podría encontrar una salida. Ese salón era un laberinto, paredes de espejos cubrían algunas partes, mientras que otras solo mostraban visiones de almas atormentadas que bailaban eternamente sin descanso. Corriendo hacia una puerta que parecía haberse abierto por un milagro, notó que los espíritus lo seguían, su forma etérea moviéndose con una velocidad sobrenatural, casi como si estuvieran determinados a mantenerlo allí. La puerta estaba cerca, y cuando finalmente la alcanzó, una mano etérea agarró su brazo. «No puedes irte», gritó la mujer, su voz ahora cargada de tristeza y súplica. Pero él se soltó, sintiendo la energía helada que emanaba de su piel y la resistencia del mundo espiritual que lo rodeaba. Se lanzó hacia la salida, con el corazón desbocado, el sonido de sus propios latidos contrastando con la música macabra que resonaba detrás de él. Cuando la luz de la luna lo envolvió, pensó que finalmente estaba libre. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones, y tembló al recordar la realidad que lo rodeaba, el mundo que aguardaba al otro lado de aquel baile infernal. Pero entonces, una voz lo llamó desde lo profundo de su mente, un eco que no quería desvanecerse. Miró hacia atrás, y allí estaba ella, enmarcada por la puerta del salón, una figura esbelta y aterradora, su mirada penetrante aún retenía el poder que lo había atraído hacia ella. «No puedes simplemente huir», dijo, y aunque su voz estaba más lejana ahora, había un tono de urgencia que le erizaba la piel. «Si me dejas, seré consumida por este lugar. Soy parte de él, así como todos los demás aquí. Deberás elegir entre quedarte con lo que amas o ser libre». Con esto, un sentimiento de lucha interna surgió dentro de él. La miró fijamente, admirando la belleza condenada que emanaba, y eso lo hizo dudar. Todos los momentos que tuvieron juntos, aunque breves, estuvieron llenos de un amor inefable, una conexión intensa que él nunca había experimentado. Pero sabía que si se quedaba, si permitía que ese amor lo consumiera, su vida también quedaría atrapada en aquel baile. Con el corazón pesado, se dio la vuelta y comenzó a correr, la imagen de ella desvaneciéndose a la distancia. El final de aquella noche no trajo la libertad que él esperaba, sino una comprensión profunda sobre las elecciones que hacemos en la vida. Aunque estaba físicamente libre, el recuerdo de aquella mujer y el sacrificio que hizo lo acompañarían para siempre. Los ecos del baile y sus siniestros participantes permanecieron en su mente, un recordatorio de que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de la elección siempre brillará entre los seres humanos y sus vínculos, incluso cuando están perdidos entre las sombras.